Buenos días. El objetivo final de la alimentación animal es, desde luego, proporcionar al animal un alimento diariamente que le aporte todo lo que necesita. Es decir, todos los nutrientes y en unas cantidades y unos equilibrios que sean exactamente los que precisa el animal. Esto, desde luego, es una realidad compleja, implica muchos cálculos muy complicados que tienen que ver con lo que necesita el animal, que tiene que ver con la composición de los alimentos, que tiene que ver con cómo se utilizan digestivamente estos alimentos, límites de incorporación, etcétera. Pero todo ello debemos de hacerlo de una forma relativamente sencilla, porque al fin y al cabo es algo que tenemos que hacer diariamente y no podemos estar haciendo unos cálculos complejísimos y muy difíciles de abordarse en la práctica. Históricamente hay dos formas de alimentar a los animales y a las personas, dos posibles orientaciones. Uno es el principio de la dieta variada, que se basa en que ningún alimento está perfectamente equilibrado en todos los nutrientes, es decir, no se ajusta exactamente a lo que precisa el animal. Y esto pasa prácticamente en todas las circunstancias. De hecho, solo hay una gran excepción, que es la leche en los mamíferos recién nacidos. Ahí sí que con un único alimento podemos alimentarle perfectamente bien. Inmediatamente, ese mismo animal ya no puede sobrevivir ni alimentarse bien solamente con leche, y por supuesto todo el resto de los animales no tendrían un único alimento posible. Porque todos los alimentos están desequilibrados. Alguno proporciona mucho calcio y otro muy poco calcio. Entonces, aquí el arte estaría en saber equilibrar de forma que al final consigamos aportar el calcio que se necesita, pero también el magnesio y la metionina y el cloro y la fibra, en fin, todos los componentes que tiene que tener el alimento. En general, el principio de la dieta variada se basa en eso, de que la variedad de alimentos evita deficiencias, porque efectivamente es muy poco probable que un animal que tome muchos tipos de alimentos manifieste deficiencias en un nutriente concreto, dado que, por ejemplo, el magnesio o el yodo es muy difícil si tomamos de muchos sitios que la cantidad, aunque no sea la óptima, digamos la cantidad subóptima, no la alcancemos en todos los nutrientes. De modo que efectivamente este es un principio y un axioma básico de la alimentación. En general, lo mejor es mezclar muchas cosas y tomar alimentos, pues en el caso de los omnívoros, de origen animal, de origen vegetal, de origen mineral. Todo ello en cantidades pequeñas pero muy variadas nos previenen de posibles deficiencias y problemas importantes. Naturalmente, hay otra aproximación posible, que es una aproximación mucho más técnica, mucho más avanzada, y que es lo que llamamos la nutrición cuantitativa. O sea, cuantificamos cada uno de los nutrientes, medimos cuánto necesita el animal de cada uno de los nutrientes. Y a partir de aquí, pues lo que hacemos es diseñar un pienso que tenga esos nutrientes exactamente. Y eso lo hacemos con todos ellos. Esto se basa, por supuesto, en criterios científicos. Y en primer lugar, lo que habría que hacer para poder hacer la nutrición cuantitativa es conocer lo que necesita el animal. Por ejemplo, proteína digestible, pues cuantificamos con precisión cuánta proteína digestible necesita, que se basa, por supuesto, en medir la proteína digestible que se necesita para mantenimiento, para crecimiento, para gestación, para todos los procesos fisiológicos en los cuales esté incluido o involucrado el animal. Pues todos ellos calculamos las necesidades de este nutriente, los vamos sumando y expresamos las cantidades, por ejemplo, en gramos día o en microgramos o miligramos de vitaminas o de lo que fuera, ¿no? En el caso de proteína, pues por ejemplo lo que hemos dicho, ¿no? Supongamos que el animal necesita pues alrededor de 180 gramos al día de proteína digestible. Luego, aparte, necesitamos saber este animal, si está en condiciones, en las condiciones que sean, cuánto va a consumir. Supongamos que va a consumir 1,5 kilos al día, pues lo que haremos es dividir estas cantidades totales de proteína entre 1,5 kilos y así tendremos la concentración de proteína que tiene que tener el pienso. En este caso concreto, por ejemplo, el 12% de proteína tiene que tener el pienso. Entonces, de esta manera hemos conseguido establecer la concentración de proteína digestible, en este caso, que está en el pienso. Y esto tendríamos que ir haciendo, que debería estar en el pienso para que el animal esté bien alimentado. Es decir, que cuando consuma lo que va a consumir, que es 1,5 kilos, pues tenga la cantidad exacta que precisa. Y esto lo tendríamos, por supuesto, que ir haciendo con todos y cada uno de los nutrientes que necesita el animal. Una vez establecidas las especificaciones nutricionales, o sea, lo que quiero que tenga el pienso, pues entonces lo que tendríamos que hacer es encontrar una mezcla
que eso es lo que llamamos propiamente formular, encontrar una mezcla de alimentos, de materias primas. Supongamos que tenemos la materia prima A, B, C y D, una que tiene un 11% de proteína, otra un 28% de proteína digestible, otra un 0% y otra un 44%, lo que sea, de proteína digestible, y pensemos que queremos que el pienso tenga un 12% de proteína digestible en total, pues tendremos que conseguir una mezcla de todos estos alimentos, de tal forma que una vez mezclados, obtengamos un pienso que tenga un 12% de proteína digestible. Es decir, alimentos todos ellos muy desequilibrados, unos con muchísima proteína, otras con muy poca proteína, probablemente ninguno de ellos exactamente con el 12% que debería de tener, pero conseguimos una mezcla que es perfecta. Y esto no solo lo hacemos con la proteína digestible, lo hacemos con todos los nutrientes que me interesa o todos los componentes que me interesa que tenga el alimento. Esta mezcla la calculamos por un procedimiento matemático que se llama programación lineal, que consiste en generar muchas ecuaciones con muchas incógnitas. De tal forma que la primera de ellas, si lo expresamos en porcentaje, que es como normalmente lo solemos hacer, pues significa que el sumatorio de todas las materias primas, expresadas todas ellas en porcentaje, es decir, el porcentaje de la materia prima A más el porcentaje de la materia prima B más el porcentaje de la materia prima C más el porcentaje de la materia prima D, todo ello sumará 100%. Esta es la primera ecuación y a partir de aquí se van incorporando nuevas ecuaciones de tal forma que en este caso, en el ejemplo que estamos poniendo de proteína digestible, pues te diría que el porcentaje de la proteína, de la materia prima A por la cantidad de proteína que tiene, que en este caso es 0,11 porque es un 11%, más el porcentaje de la materia prima B por la proteína digestible que tiene, que en este caso es 0,28, cada una de ellas ponderada por su porcentaje de inclusión, lógicamente, es decir, como hemos puesto en la ecuación, pues todo ello tiene que sumar un 12% en este caso. Y así iríamos poniendo distintas ecuaciones por programación lineal para abordar a todos los nutrientes que necesita el animal. Antiguamente esto se hacía a mano con cálculos relativamente complicados, hoy se hace por el ordenador y lo hacemos muy rápido y es una cuestión de minutos y esto es lo que hacen los programas de formulación. Si queremos obtener una mezcla de estas 4 materias primas que tenga un 12% de proteína digestible, bueno, está claro que podemos hacerlo de muchas formas. Sin ir más lejos, mezclando la materia prima A, que tiene menos de un 12% de proteína digestible, con la materia prima B, que tiene más de un 12% de proteína digestible, pues claro que podemos conseguir una mezcla. La vemos aquí a la derecha y representa pues el 90 y tantos por ciento, el 95 o 94% de la materia prima A y muy poquito de la materia prima B. Claro, esto es una reflexión, ¿no? Lógicamente, si la materia prima A está muy próxima a 11, para llegar a 12, con muy poquito que le ponga de una materia prima que tiene más concentración, llego a que la mezcla tenga un 12%. Lo que sí que está claro es que si mezclo la materia prima A, que tiene un 11% de proteína digestible, con la materia prima C, que tiene un 0, a lo mejor es sal o lo que sea, un mineral que no tiene nada de proteína, entonces es evidente que aquí lo mezcle como lo mezcle, nunca voy a conseguir que la mezcla tenga un 12%, porque la que más tiene es 11. Entonces ya lo puedo mezclar como tenga, que los valores siempre estarán entre 0 y 11. Si mezclo mucho de una, mucho de otra, el valor nunca va a estar por encima de 11 ni por debajo de 0. Lo mismo digo si mezcláramos la materia prima B, que tiene 28, con la D, que tiene 44, ya lo puedo mezclar como lo mezcle, que la mezcla de esas dos, de la B y la D, siempre va a estar pues entre 28 y 44, en ese rango de valores. Es imposible. Es decir, para conseguir una mezcla que tenga un 12% de proteína digestible, es evidente que tengo que mezclar materias primas que tienen menos de un 12% de proteínas digestibles con otras que tienen más de un 12%. Y eso sí, tengo muchísimas posibilidades. Puedo mezclar la A con la B con la C y claro que lo puedo hacer de muchas formas. La C con la D, o sea, puedo obtener muchísimas mezclas que tengan un 12%, pero tiene que cumplir esta condición. Algunas materias primas tienen más de 12 y otras tienen menos de 12. Y en ese rango, por tanto, lo puedo conseguir prácticamente todas las mezclas que quiera, infinitas mezclas. Hemos visto ya en esta parte inicial un tema
clave que vamos a profundizar un poquito sobre él. El tema es que, lógicamente, si tengo una materia prima que tiene un 11% de proteína, la materia prima A, yo quiero conseguir 12, me falta muy poquito para llegar a 12. Por tanto, con incorporar una pequeña cantidad de la materia prima B, lo consigo, concretamente un 6% de la materia prima B y un 94% de la materia prima A, consigo que tenga un 12% de la materia de proteína digestible en la mezcla. Esto es una cuestión lógica, ¿no? Porque está muy próximo, la cantidad que está muy próximo, la materia prima que está muy próximo en el valor de 12% de proteína ocuparía la mayoría del pienso y una pequeña cantidad adicional de la materia prima B sube ya hasta alcanzar el nivel de 12. Pero eso lo vemos desarrollado un poquito mejor en el esquema de aquí abajo, donde podemos ver que si, por ejemplo, mezclo la materia prima B la materia prima C, que tiene 0% de proteína digestible, la C, y yo quiero que la media, o sea, la mezcla tenga un 12% de proteína, pues en este caso, claro, para que se diluya este 28% de proteína entre el 100%, tengo que tener nada menos que un 43% de la materia prima B. Sin embargo, si mezclara otra materia prima que tiene mucha más proteína, podría alcanzar el 12% con mucha menos cantidad. Lógicamente, esta poquita cantidad que ponga de esta materia prima ya alcanzo el 12% de proteína digestible y en este caso es un 27%, mientras que si esta otra materia prima tiene menos cantidad, o sea, menos concentración de proteína, necesito incorporar más cantidad en el pienso, nada menos que un 43%. Este es un tema clave, estos dos ejemplos que hemos puesto, que introduce un concepto esencial, que es la importancia del espacio al formular, o sea, del espacio que ocupe la proteína. O sea, ¿cuánto tengo que meter de una materia prima que tiene proteína en el pienso para alcanzar un 12%? Bueno, pues si tiene un 28% de proteína tengo que meter mucha cantidad, un 43%. Y si tiene mucha concentración, con poquita cantidad que ponga de esa materia prima, alcanzo la cantidad. El espacio es esencial. Son dos, por tanto, las ideas clave iniciales que quiero que queden bien claras desde el primer momento. Para que la mezcla tenga una concentración determinada, un 12%, tendría que tener materias primas que tienen más de un 12%, materias primas que tienen menos de un 12%. La primera idea. Y en segundo lugar, para conseguir una determinada concentración de un nutriente en el pienso, las materias primas que están muy concentradas, por ejemplo esta de aquí que está muy concentrada, lo consiguen ocupando muy poquito espacio en la fórmula. Pero si la materia prima no está tan concentrada, ocupa muchísimo más espacio en la fórmula. El espacio en la fórmula es esencial al abordar el problema de la formulación de piensos. Es esencial el espacio porque no solo tenemos un nutriente, tenemos un montón de nutrientes y los tenemos todos que meter en el 100% de las materias primas. O sea, en el pienso, que tiene un 100%, no podemos sobrepasar el 100%. Todo el sumatorio de todas las materias primas tiene que ser 100. Entonces, si yo quiero ocupo mucho espacio metiendo la proteína, me quedo con poco espacio para meter el fósforo o el calcio y por tanto, al final el componente, el equilibrio complejo de conseguir que esté todo metido con materias primas que ocupen mucho espacio es muy difícil. Frecuentemente las materias primas que ocupan poco espacio son más baratas, en este caso, por ejemplo, un concentrado proteico siempre es más caro que un concentrado de proteína, pero que tenga mucho menos concentración. Entonces, son mucho más caras. Lo que pasa es que al ser más baratas las de menos concentración, pueden ser a priori más interesantes, pero si ocupan mucho espacio a lo mejor no lo son, porque entonces ¿cómo meto ahí el fósforo ahora si no tengo espacio para el fósforo? ¿O cómo meto ahí ahora la metionina si no me he planteado la metionina? Entonces el tema del el tema del espacio es esencial y es un componente de grandísima importancia económica, lo que ocupa en la fórmula. De todas formas, la pregunta ahora mismo que a mí me parece más relevante, que me gustaría hacer y que quisiera que la pensaras un poquito es, ¿cuál de estos dos piensos que hemos planteado, el pienso este que está mezclado aquí a la izquierda, o este otro pienso, cuál de los dos es mejor desde el punto de vista, si tú tuvieras una granja y tuvieras que recomendar uno de los dos, ¿cuál de los dos es mejor? Esta es una pregunta que hay que reflexionarla y la respuesta es muy clara.
La respuesta es que da absolutamente igual. Dos piensos que estén bien formulados en cuanto a la composición de todos los nutrientes son igualmente válidos. Digo que estén bien formulados, que no es solo cuestión de mezclar, hay que mirar todo lo que vamos ahora a ver durante los siguientes vídeos, pero si todos los criterios de formulación los has aplicado igual, los dos piensos son exactamente igual de válidos. Crecerán igual los animales, estarán exactamente igual de felices, de sanos, de productivos, etcétera. Los animales no necesitan alimentos, necesitan nutrientes. Da igual de dónde vengan, siempre que le demos los nutrientes que necesitan. Y siempre que cumplamos los límites que luego voy a ver, ¿no? De restricciones, etcétera. No cabe esperar diferencias en la respuesta en ningún parámetro biológico que miremos porque tengan más o menos de la formulación que hemos visto antes, la de la izquierda o la de la derecha. Son idénticos. Esto es esencial, porque esto ha cambiado la forma de producir y de tener a los animales. Nosotros ya no nos importan las materias primas, solo formulamos teniendo en cuenta los nutrientes. Si conseguimos que los nutrientes sean los que tiene que tener el pienso, me da lo mismo que vengan de este origen, de este otro. Y por eso juega tanto el precio, porque al final, si son idénticos, pues evidentemente, ¿cuál de los dos cogerías? ¿El pienso de la derecha o el pienso de la izquierda? Cogeríamos el más barato, así de sencillo. Bueno, como podemos ver, no es algo complicado la formulación de raciones. Se trata de encontrar un poco las mezclas. Tenemos que saber cuántos nutrientes aportan las distintas materias primas. O sea, un poco tenemos que estudiar las materias primas, pero no es muy complicado. La complicación fundamental viene de que hay muchos nutrientes. Si solo hubiera uno sería muy fácil, desde luego, pero hay muchos. Entonces, conseguir el equilibrio perfecto de todos esos nutrientes es lo realmente complicado. Realmente esto desde el punto de vista matemático es muy sencillo. Cada nueva especificación, o sea, si no solamente un 12% de proteína digestible, sino tiene que tener un 1% de calcio, un 0,6% de fósforo o lo que sea de metionina, de lisina, etcétera. Cada uno lo que hace es incorporar nuevas y nuevas ecuaciones que lo que hacen realmente es limitar las posibilidades de cálculo, las posibilidades de encontrar soluciones. Puede que en algunos casos, de hecho, no existan soluciones, cuando aparentemente le estoy dando de todo, pero es que no cabe por el espacio, porque por eso el espacio es tan importante. Bien, finalmente, cuando sí que hay espacio, pues lo que encuentras siempre es la que es más barata. Por eso se trata de formulación a mínimo coste. Y por eso el precio es un protagonista esencial en la formulación de raciones. Para concluir, simplemente recordarte que la alimentación animal la podemos hacer con el principio de la dieta variada, que los animales tomen un montón de alimentos y que unos compensan las posibles deficiencias de otros. Es evidente que no estarán perfectamente alimentados, ni tendrán la óptima capacidad productiva, ni mucho menos, tampoco longevidad, salud, etcétera, pero es suficientemente buena y es así como se hace en toda la agricultura tradicional. Y la otra forma de hacerlo es la nutrición cuantitativa, en la cual cuantificamos las necesidades y los aportes de nutrientes de las distintas materias primas y a partir de aquí pues, los mezclamos y seguimos el principio de la formulación a mínimo coste, que es lo más frecuente, en el cual pues el precio es protagonista en los procesos de cálculos. Normalmente en los animales monogástricos simplemente formulamos un pienso. En los rumiantes miramos tanto el forraje como el concentrado, y cada uno, sobre todo el concentrado, se formula de una forma determinada y finalmente se calcula el efecto de la mezcla, que por eso se llama racionamiento a este proceso conjunto. Pero también quiero deciros que no es esta la única forma de llevar a cabo la nutrición cuantitativa, también hay lo que se llaman fórmulas cerradas, donde el precio ya no es tan protagonista, ¿no? Consiste simplemente en hacer unos cálculos y establecer una dieta que funciona perfectamente bien en una circunstancia concreta y dejarla fija siempre y venderla de esta forma, independientemente de lo que varíe el precio de las materias primas. Es un poco lo que pasa en alimentación humana cuando tomamos un alimento, compramos cualquier producto precocinado, pues evidentemente el precio no depende del coste de las materias primas, porque el margen es muy amplio y entran en juego otras características y otras cosas, ¿no? De comercialización, de marketing, etcétera. Entonces nosotros cuando compramos una pizza o unas croquetas precocinadas, el precio es estable y en realidad es una pequeña parte del coste total. Esto pasa en alimentación animal en muchos casos, por ejemplo, la alimentación de perros y gatos es frecuente, que sean fórmulas cerradas, esta empresa siempre formula de esta forma. En la alimentación de cerdos, concretamente en lechoncitos, también es frecuente en primeras edades, donde hay mucha tecnología, donde el precio es elevado,
es preferible no ajustar a mínimo coste, sino en ocasiones comercializar productos con dietas cerradas, con fórmulas cerradas. Finalmente, las fórmulas que llamamos caseras o formulación caseras implica hacer unos cálculos, pero muy basados en las materias primas locales, en lo que tengo disponibilidad, y con mucha menos exactitud de la formulación a mínimo coste, porque en este caso tampoco es el protagonista el precio. Aquí el protagonista es utilizar las materias primas que ya tengo. Esto se utiliza mucho en perros y gatos y es una tendencia muy creciente en la alimentación animal. Mimetizar o utilizar los mismos alimentos que cocina la persona y dárselos al gato, complementándolo con ciertos alimentos, construyendo una dieta en términos cuantitativos, pero sin una gran exactitud y sin tener gran importancia el componente económico. También, por supuesto, en producción animal ocurre cuando hay ganaderos que tienen alta producción de una determinada materia prima, entonces se introduce en la ración y se compensa la formulación, digamos, no optimizando el precio ni mucho menos, sino optimizando fundamentalmente la disponibilidad de ciertas materias primas. Muy bien, en cualquier caso, estas son las aproximaciones. La formulación es algo complicado, pero al mismo tiempo lo tenemos que hacer con sencillez, porque se han hecho herramientas para hacerse lo más sencillo posible y desde luego con rapidez y de una forma muy plástica, porque las materias primas y los precios cambian permanentemente y tenemos que ser capaces de ajustarlo con bastante flexibilidad.